Tercera visita. Génesis 13 y 14, 18-14. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. 18. Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mandato, alza tus ojos y mira la tierra, levántate, recórrela a lo largo y ancho de ella. Promesa, toda la tierra que ves te la daré. Reacción de Abram, obediencia, remueve su tienda y se va a Mamre. Adoración, edifica un altar. Análisis. Como vimos en el primer capítulo, a principios de Génesis 13 Abram y Lot se separaron debido a la abundancia de ganado que habían obtenido, lo cual ocasionó conflictos entre los siervos de ambos. Esta separación la mencionamos brevemente cuando tratamos el primer encuentro. Pero es necesario abordar también la posibilidad de que algunas personas que sí apoyan la visión de Dios para nosotros también nos sean retiradas de lado, por causa del mismo propósito. Pues vemos cómo Lot sí estuvo interesado en acompañar a Abram y lo hizo, pero lo que ocurrió luego nos confirma que esta unión no formaba parte del plan de Dios. En el proceso hacia el cumplimiento de la promesa, la separación de Abram y Lot era un paso necesario. Recordemos que la primera instrucción de Dios a Abram incluía irse de su tierra y de su parentela, y de la casa de su padre. Previendo los conflictos que podían darse en el trayecto a la tierra prometida y en la conquista de la misma, si Abram la tomaba junto a Lot, Dios llamó a Abram a desprenderse del entorno de su familia extendida, lo que sin dudas le restaría la seguridad de andar con más gente conocida en un viaje aparentemente incierto. Dado los lazos afectivos que les unían, es humanamente comprensible que Abram tomara a su sobrino, y todo lo que éste poseía, al salir hacia Canaán. Pero, con el paso del tiempo, los conflictos que Dios procuraba evitar sucedieron, y tío y sobrino tuvieron que pacíficamente decidir la separación, eligiendo Lot habitar en la llanura, en el área de Sodoma. Tal como el patriarca Abraham, en nuestro andar con Dios nos podemos ver en la encrucijada de tener que alejarnos de ciertas personas amadas, con tal de alcanzar el propósito señalado. Puede que las decisiones sean difíciles. Siempre debemos ser muy cuidadosos, estar seguros de que seguimos las directrices de Dios en este sentido. Habrá ocasiones en las que el cumplimiento de la promesa requerirá cambios drásticos, pero es necesario que nuestro compromiso con Dios sea total, y no condicionado al estado de nuestras emociones. El llamado de Dios a Abraham fue destinado a él y a Sara, su mujer. Incluir a Lot pudiera sonar como una buena idea, desde el punto de vista de las relaciones familiares. Sin embargo, los conflictos, y la posterior separación de ambos, evidenció el desacuerdo de Dios en dicha decisión. Como creyentes que anhelamos el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, debemos seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestras decisiones. Es necesario filtrar en oración nuestras alianzas y compromisos, de modo que estos no se constituyan en obstáculo al desarrollo del plan de Dios. Un apego carnal hacia las personas, congregación, ministerio, ciudad, o a algún estilo o sistema eclesiástico, puede ser un gran obstáculo a la hora de emprender un llamado de fe. Dios nos llama a amar y a interactuar en comunión con quienes nos rodean, sin embargo debe darse prioridad a sus propósitos antes que a cualquier relación que podamos tener. Vale aclarar que cuando Dios llamó a Abraham, dicho llamado incluyó automáticamente a su esposa Sara, debido a la visión original de Dios para el matrimonio, según Génesis 2 y 24. Por tanto, cuando nos referimos a que los llamados por Dios deben estar dispuestos a renunciar a vínculos que amenacen el cumplimiento del propósito de Dios, esto no incluye la relación de pareja, sino cualquier otra relación que de alguna manera obstruya nuestro avance en la dirección que Dios nos haya señalado. No es extraño encontrar en la Biblia hombres y mujeres que necesitaron renunciar a vínculos humanos, con tal de obedecer a Dios y formar parte de sus proyectos. No significa esto que seremos indiferentes a nuestros familiares y amigos,
pero sí que en algún momento podremos distanciarnos de los mismos y aún ser incomprendidos por causa de nuestro enfoque. Los mayores llamados de Dios son manifestados a personas con entrega radical a sus propósitos. Jesús mismo dijo que quienes no estuviesen dispuestos a separarse de cualquiera de sus posesiones en esta tierra no eran dignos de él, Mateo 10:37. Por lo cual debemos saber que nuestro caminar con Dios a veces significará separación de aquellos a quienes amamos, sea por causa de la obra de Dios, sea porque nos toque estar lejos llevando a cabo algún trabajo misionero, o simplemente porque nuestra asignación de parte de Él no coincida con la visión de otros. Por sencillo y lógico que suene, esta es la causa de que muchos prefieren vivir al margen del propósito de Dios, aun cuando son creyentes activos. Su apego a familiares, a sus empleos, a su espacio en la iglesia, a su estatus económico, a sus metas personales y a su estilo de vida, les impide emprender el viaje de fe que les llevará a experimentar la gloria de Dios. Por el contrario, se conforman con hacer cosas para Él, aunque en el fondo de sus corazones están conscientes de que tienen descuidado el verdadero llamado, el cual el Señor anhela que abracen, cerrando los oídos a cualquier otra voz que no sea la del Dios fiel que una vez les convocó a sus filas. Pero quienes resisten esta tentación y se rinden al propósito del Señor, amando más la salvación de las almas que sus logros personales, alcanzan la verdadera bendición, la revelación de Cristo. Génesis 14:14 16:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan 15 cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco 16 recobró todos los bienes, y también a Lot sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Análisis: Kedorlaomer, rey de Elam, junto a 3 reyes más se levantó en guerra contra 5 reyes, incluidos los de Sodoma y Gomorra, donde habitaba Lot, sobrino de Abraham. Al vencer en dicho enfrentamiento, Kedorlaomer y su ejército tomaron las riquezas y provisiones de Sodoma y Gomorra, y también llevaron cautivo a Lot. Al Abraham enterarse demostró su pasión y disposición al sacrificio, levantándose y rescatando a Lot y a los demás cautivos, apoyado solo por sus criados, menos de 400 personas, con quienes enfrentó un ejército numeroso y fuerte. Siendo Abraham un anciano, y habiendo Lot mismo tomado la decisión de vivir en la llanura, cerca de estas ciudades dadas al pecado, no vio en esto Abraham una excusa para evadir su compromiso de rescatar a los cautivos. Una de las cualidades que Dios desea producir en quienes le sirven es esta decisión firme de darse por completo a su proyecto de salvación. En toda la creación no hay elemento más valorado por Dios que el ser humano, en quien puso su imagen y semejanza. Dios estuvo tan dispuesto a rescatarnos que vino Él mismo en forma de su Hijo Jesucristo a vivir como un ser humano, a enseñarnos el camino, y a pagar el precio necesario para nuestro rescate, evitando así nuestra perdición eterna y restaurando nuestra relación con Él, perdida a causa del pecado. Dios se hizo hombre para rescatar a los hombres. Algo similar es la reacción que vemos en Abraham, el cual, al oír que su pariente había sido capturado y que estaba en peligro de muerte, él mismo fue en su rescate. Su amor por su sobrino superó los posibles temores. Es posible que el patriarca pensara que enfrentar a aquellos poderosos reyes podía poner en peligro su vida, y por ende el cumplimiento de la promesa que esperaba, mas ni siquiera lo mencionó. Rescatar las vidas cautivas era más prioritario que la satisfacción de su necesidad individual. Me pregunto si yo misma hubiese acudido a salvar a Lot. Me siento confrontada al saber que tengo familiares, amigos y vecinos cautivos por el pecado y que necesitan ser rescatados. Millones esperan a que nos decidamos, que, como Abraham, pongamos a un lado nuestras aspiraciones individuales y vayamos en su auxilio. A menudo encontramos historias bíblicas en las que Dios se glorificó a través de un hombre o una mujer que estuvieron dispuestos a ceder sus derechos, reorganizar sus prioridades y exponer sus vidas cuando fuese necesario en favor de los demás. La voz de Dios resuena poderosa desde los cielos, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. En cada familia, en cada nación,
Busca a Dios quien esté dispuesto a amar más la salvación de las almas que sus propios proyectos de vida. El primero en enrolarse en esta visión fue Dios mismo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13 y 18. Desde que el ser humano cayó de su relación con Dios, con el pecado de Adán y Eva, Dios proveyó nuestro rescate prometiendo que un descendiente de Eva destruiría el reino del mal, Génesis 3 y 15. Alrededor de 4000 años más tarde se cumple esta promesa, al manifestarse Cristo como Cordero de Dios, Juan 1 y 29. Él, sin haber pecado, pagó con su vida las consecuencias del pecado que nos tocaba a nosotros, la muerte, Romanos 6 y 23. La Biblia declara que, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, 1 Corintios 15 y 21-22. Entonces el primer gran misionero, dispuesto a dejar de lado su posición en favor de las almas de sus criaturas, resulta ser Dios mismo. La voluntad de Dios es que quienes hemos creído en Él desarrollemos la disposición al sacrificio hacia nuestro prójimo descrita en Filipenses 2, 4-8, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Alabado sea Dios por su gracia salvadora.